Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. En un programa anterior conversábamos con la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, doña Mónica Araya, que gentilmente nos explicó la ejecutoria, el estado de resultados, los componentes de ese estado de resultados. En este segundo programa, Mónica, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Gerardo, y saludos a todos. Te quería preguntar, en el primer programa hablamos de Grupo INS, y yo me enfoqué mucho a la compañía de seguros, pero en realidad Grupo INS involucra a más empresas. Bueno, sí, en realidad es un grupo muy complejo y muy sui generis a nivel internacional. Yo creo que solo hay una aseguradora parecida en Latinoamérica, que está en Uruguay. El INS está conformado por la casa matriz, que obviamente consolida estados financieros con el resto de sus empresas, ¿verdad? Tiene una conformación por ley, ¿verdad? Que además es constitucional, pero además se modificó con el tema del Tratado de Libre Comercio. Y en este proceso, el INS tiene la posibilidad de tener sociedades anónimas. Por eso digo que es muy sui generis, porque es una empresa pública que se maneja como empresa privada, que compite con empresas privadas, pero que adicionalmente tiene la posibilidad de tener otras empresas. Y ahí hablemos un poquito de las empresas que tenemos. Tenemos el Hospital del Trauma, que se le llama la red de servicios de salud del INS, ¿verdad? Que lo que podríamos decir es que no vende servicios a terceros, es un hospital dedicado y sus 23 centros de salud dedicados a todo lo que son la atención de los seguros obligatorios, ¿verdad? Que es el riesgo del trabajo. Además, el tema del seguro obligatorio de automóviles. Ahí atendemos también algunos de nuestros clientes en los seguros de gastos médicos, no siempre, también pueden ir al sector privado, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa es una de las sociedades. La otra, que también es operativa, por decirlo así, no le vende a terceros, es Inservicios, que es nuestra empresa de call center, de atención a algunos temas de desarrollo de software, atención de servicios en términos generales. Back office, digamos. Back office, y no le puede vender a ninguna empresa que no sea el INS, ¿verdad? Y las otras dos que sí son del mercado, y me refiero a que están en el mercado financiero, que también están reguladas, como nosotros, por la Superintendencia de Seguros, pero que también están reguladas por otras entidades, que es el puesto de bolsa, que no es ni más ni menos que el puesto de bolsa más grande de Centroamérica. Compra y vende títulos. Compra y vende títulos y asesora a inversionistas, ¿verdad? Y la otra, que también es la Sociedad de Fondos de Inversión. Administra fondos. Administra fondos de inversión de terceros, ¿verdad? Y vendemos servicios a terceros. Hay otro que es un poco sui generis, que también es parte del grupo INS, y además por todo el tema que viene de gobierno corporativo y de riesgos financieros, es el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que tiene su propia ley y que además nosotros, por darle el 4% y además ser la garantía financiera de bomberos en el caso de que algo pase, también conformamos esa junta directiva y consolidamos con ellos inclusive temas de auditoría externa, ¿verdad? Y además de eso también tenemos el Museo de Jade, ¿verdad? Y por supuesto somos parte de la junta directiva como casa matriz. La presidencia del INS es parte de la junta directiva de la Comisión Nacional de Emergencias y de otros centros, ¿verdad?, de temas de gobierno. O sea que las cifras que vimos financieras, tanto de balance como de estado de resultados, tienen dos características. Eran o son consolidadas. Son consolidadas. ¿Verdad? Reúnen todas esas empresas, y escuchando a doña Mónica, realmente es una mezcla de lucro y una mezcla también social. Y yo diría que más allá de todo el tema financiero, también todo el tema de prevención de riesgos. Trabajamos mucho el tema de prevención. Bien, es normal que en la actividad financiera los bancos se sujetan a evaluaciones o calificaciones de riesgo. Bueno, en el caso de el INS, también ellos están sujetos a calificaciones de riesgo. Mónica nos va a explicar. En el mes de julio, ellos fueron calificados por la agencia que es conocida, Fitch, que les dio una calificación de índole local AAA, que es, digamos, una evaluación del nivel de riesgo de cumplimiento de sus obligaciones excelente.
Y también hay otra agencia calificadora especializada en evaluar compañías de seguros. Y esa calificación, interesante porque yo soy sincero, no lo sabía hasta ahora que me contaron, es una calificación internacional. Así es. Y la gran noticia es que les dieron calificación máxima de excelencia. Si nos puedes explicar un poco más, Mónica, de estas calificaciones de riesgo, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Muchas gracias, Gerardo. Sí, definitivamente las calificaciones de riesgo, dependiendo del negocio, para eso funcionan, ¿verdad? En el caso de una empresa como nosotros, donde no tenemos créditos o no tenemos riesgos en el sentido de pago por alguna indemnización, pues sí la tenemos en el sentido de seguros, ¿verdad? Entonces, las calificadoras de riesgo lo que vienen a darnos es esa certeza para aquel que compra un seguro con nosotros de que va a tener una posibilidad de pago en el caso de que tenga una contingencia. Solvencia. Solvencia, exactamente, solvencia, pero no solvencia únicamente en el caso individual de una persona, de un seguro en particular, sino solvencia país. ¿Qué pasa si algo pasa a nivel de catástrofe? Porque somos la aseguradora que tiene el 70% del mercado. Si viniera, que Dios quiera no sea así, un terremoto, ¿verdad? Y que afectara, digamos. No hables mucho porque estamos en el piso 13. Que afectara el riesgo a nivel nacional, pues obviamente el riesgo para esa empresa sería mucho mayor. Entonces, ¿qué capacidad de pago tiene en el caso de que se den esos riesgos? ¿Qué calificación se le da adicionalmente al manejo financiero, a los riesgos inclusive cambiarios? Fitch lo revisa y AM Best también revisa. ¿Cómo manejamos? En realidad, una empresa aseguradora, Gerardo, lo que es una administradora, más que de fondos, de administración de riesgos. Es una empresa de administración de riesgos. Entonces, ¿cómo mide esos riesgos, las provisiones, etcétera? Y en ese sentido, pues yo creo que muy orgullosos de decir que tanto Fitch Ratings, en la última calificación que estás mencionando, que fue en julio, dice que en temas de mercado, ¿verdad? Estamos moderados, bien, seguimos creciendo, como lo hemos visto, y lo vimos en el capítulo anterior. También el manejo del gasto, ¿verdad? Ha habido un buen manejo del gasto, eficiencia en el gasto. Se ha venido manejando y especialmente en el tema de riesgos. Nos da una muy buena calificación en el manejo de los riesgos. Eso es en el caso de Fitch Ratings y que también yo creo que no es menor decir que estamos con la mayor calificación país, inclusive por encima de los títulos valores de riesgo. Del riesgo soberano. Soberano, exactamente. Y eso dice mucho de la aseguradora. La otra que mencionaste hace un rato es muy especializada, se llama AM Best y en el mes de mayo, si no me equivoco, nos dieron nuestra última calificación y efectivamente nos da la mayor calificación que pueda darnos la empresa y es de excelente. ¿Y esa AM Best es la primera vez que se califican o ya venían? Ya nos ha venido calificando y por supuesto nos viene calificando no solo en el tema de y es una empresa calificadora especializada en seguros, ¿verdad? En este negocio. Entonces también ellos nos han venido manejando en todo el tema de riesgos, en provisiones, en mercado, en riesgos y la calificación es la más alta. Que eso son pocas las aseguradoras inclusive a nivel internacional que se prestan a ser calificadas, ¿verdad? Bueno, qué dicha, porque yo sinceramente no había escuchado de AM Best. Aquí estamos dando la primicia en Economía Hoy, porque no lo había visto en otros medios. Y como dice doña Mónica, les hacen un examen detallado, ¿verdad? Del manejo de los riesgos, del manejo de la liquidez, de la gestión operativa, de la suficiencia del patrimonio, de las reservas. De las reservas, de la inversión de ese capital, de ese patrimonio, ¿verdad? Cómo estamos manejando inclusive el riesgo cambiario. Claro. Y nos dan una muy buena calificación a pesar de las circunstancias que hemos estado viviendo del tipo de cambio en particular. Si yo fuera accionista, como lo soy por ser ciudadano de Costa Rica, del INS, preguntaría cuánta rentabilidad, ¿verdad?, nos está dando el INS cuando comparamos la utilidad, el resultado final, respecto a los recursos de los dueños, que llamamos el patrimonio, que es la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Cuál es la cifra del INS y cómo se compara esa cifra
respecto a Centroamérica? Bueno, es un muy buen dato. Vamos a ver, en cuanto a primas, lo habíamos hablado también en el programa anterior, es la que vende más en toda Centroamérica y República Dominicana. La que nos sigue en ventas no llega ni siquiera a una tercera parte en ventas. En cuanto a utilidades, para que podamos ver un poco la estrategia que tiene esta institución, aunque rondamos casi siempre en el 70% anual del mercado, nuestra estrategia no es únicamente participación, la estrategia principal de la Junta Directiva es utilidad, ¿verdad? Participación de mercado y utilidad. Y en los últimos 10 años estamos hablando que el INSS ha tenido el 89% promedio de las utilidades del mercado de seguros en Costa Rica. Cuando nos comparamos con otras empresas, no solo del sector asegurador, sino también del sector financiero, en realidad ahí es interesante porque solo BAC San José, por ejemplo, nos ha ganado en varias veces. Eso era por el gerente anterior. Veces, ¿verdad? ¿Quién sería, verdad? No. En algunas ocasiones nos gana, ahí estamos, ¿verdad? Pero... a nivel centroamericano. A nivel centroamericano y de República Dominicana, así es. En algunas ocasiones tal vez Banco Nacional y Banco Costa Rica han podido, pero tener un poco más de utilidades que nosotros. Sin embargo, eso afecta mucho precisamente por su balance en el tema de deuda. ¿Verdad? Nosotros recordemos que somos la única entidad financiera del Estado que no tiene deuda bancaria. Tenemos cuentas por pagar, por supuesto, para lo que son las primas, que ya lo hablamos hace en el programa anterior, pero en realidad es de las pocas, si no es la única, del sector financiero que no tiene deuda. No sé si lo tenés el dato del 2022 en millones de dólares. ¿Cuál fue la utilidad del INSS? Aunque sea aproximada. Déjame revisarlo, pero me imagino que más de 100 millones de dólares. Sí, fueron más de 100 millones de dólares, exactamente. 125 millones de dólares, si no me equivoco. Sí, y muy pocas empresas en Centroamérica generan ese nivel de utilidad. Así es. La otra pregunta que te quería hacer... Habíamos hablado, es un ROE de casi el 11%. La rentabilidad es del 11%. Es del 11%. Ok. Hay indicadores que nos muestren qué tanta cultura de seguros hay en el país, qué tanta profundidad, cuando decís ese primaje, digamos, respecto al Producto Interno Bruto, aunque no sea exacto, ¿cómo estamos? Falta más cultura, porque a veces los ciudadanos, las empresas creen que un seguro es un gasto, hasta que se presenta el siniestro. Lamentablemente, y pasa mucho, Gerardo, que además el administrador, no digo solo la empresa, la familia, ¿verdad? Obtienen el seguro porque son obligados por el crédito, ¿verdad? Porque obviamente los bancos sí manejan mucho mejor sus riesgos. Y yo creo que aquí hay un tema de desconocimiento del manejo financiero familiar y personal, de la importancia de administrar no solo el dinero, sino de administrar los riesgos. Yo creo que ahí definitivamente hemos venido trabajando en el último año y tiempos atrás con relación a la educación financiera y la administración de los riesgos, ¿verdad? Lo ven como un gasto, inclusive el empresario. Y hemos dado testimonios en temas de prevención, porque también trabajamos campañas de temas de prevención, donde no solo hay que trabajar para no adquirir esos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, no tener las condiciones de un edificio para el tema de un incendio, ¿verdad? Eso es un tema de administración de riesgos. Claro. Eso minimiza el riesgo financiero y el riesgo, por supuesto, hasta de una vida, ¿verdad? Pero también, por el otro lado, no hay una administración en ese sentido. Estamos hablando de que en Costa Rica, del total de la población o del mercado que debería de tener seguros, solo hay una penetración del 25%. O sea, la oportunidad en realidad del sector seguros para poder seguir creciendo es muy grande. Es grande. Pero mucho va a depender del tema de la educación hacia la población. Bien, gracias por estar con nosotros. Hemos estado en este programa repasando las evaluaciones de riesgo que le hacen al INSS entidades muy especializadas, conocidas como agencias calificadoras, ya sea en general o esta en particular, de seguros, y lo importante es que en términos de liquidez, gestión operativa, eficiencia, suficiencia del patrimonio, cobertura de reservas a siniestros, etcétera, las calificaciones que se le dan al INSS son de excelencia, así que usted como cliente puede estar tranquilo
en cuanto a que los recursos están siendo bien gestionados y como socios que somos del INS, también contentos por la rentabilidad que nos mencionaba doña Mónica. Gracias por estar aquí en un programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.